Buenos días, profe y compañeros. A continuación vamos a exponer el tema de Constitución y el tema número 6 del artículo de la Constitución. A continuación, entonces, empezamos. Nosotros somos el Zipa Saiyajin, conformado por Carlos Torres y Diana Mortegui. El concepto y características de una Constitución. Es una ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano establecida o aceptada como guía para su gobernación. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo así las bases para su gobierno. También garantiza al pueblo determinados derechos. La mayoría de los países tienen una Constitución escrita. El vocablo Constitución tiene dos sentidos, un sentido lógico-jurídico y un sentido jurídico-positivo. Por lo tanto, vamos a ver datos referentes para definir la Constitución. Aquí vamos a ver una persona muy importante, un jurista llamado Hans Kelsen, quien fue un jurista y filósofo austriaco que fue considerado el más influyente del siglo XX. Otros datos que según Kelsen, la Constitución es un sentido lógico-jurídico, es decir, es la norma fundamental o hipótesis básica, la cual no es creada conforme a un procedimiento jurídico y por lo tanto no es una norma positiva debido a que nadie la ha regulado y a que no es producto de una estructura jurídica, solo es un presupuesto básico. Precisamente, a partir de esa hipótesis se va a conformar el orden jurídico, cuyo contenido está subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la validez de las normas que constituyen el sistema jurídico. El sentido jurídico y positivo, una constitución en este sentido, se sustenta en el concepto lógico-jurídico, porque la Constitución es un supuesto que le otorga validez al sistema jurídico en su conjunto, y en norma fundamental descansa todo el sistema jurídico. En ese concepto la Constitución ya no es un supuesto, es una concepción de otra naturaleza, es una norma puesta, no supuesta. La Constitución en este sentido nace como un grado inmediatamente inferior a la de la Constitución en su sentido lógico jurídico. Sentido material y formal. En este sentido la Constitución puede ser contemplada en dos sentidos, en un sentido material y en un sentido formal. En su sentido material está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes, además de la regulación de la norma que crea otras normas jurídicas, así como los procedimientos de creación del orden jurídico, también desde el punto de vista material. La Constitución contempla a los órganos superiores del Estado, como el presidente y todos estos ministros los cuales tenemos en nuestro país, y sus competencias. Otro elemento que contiene dicho concepto material son las relaciones de los hombres con el propio poder estatal y los derechos fundamentales del hombre. La Constitución en sentido material implica pues el contenido de una Constitución. Sentido material y formal. La Constitución en su sentido material tiene tres contenidos: el proceso de creación de las normas jurídicas generales, las normas referentes a los órganos del Estado y sus competencias, y las relaciones de los hombres con el control estatal. La Constitución en el sentido formal, según Kelsen, es cierto el documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. La Constitución en el sentido formal es el documento legal supremo. Hay una distinción entre las leyes ordinarias y las leyes constitucionales, es decir, existen normas para su creación y modificación mediante un procedimiento especial, distintos a los abocados para reformar leyes ordinarias o leyes secundarias. Muchas gracias. Buenos días. A mí me correspondió el artículo 6 de la Constitución Política. Dice lo siguiente:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observa lo siguiente. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato de que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de intereses públicos de seguridad nacional en los términos que fingen las leyes en la interpretación de derecho. Deberá prevalecer el principio del máximo publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida por términos y con toda la excepción que fije la ley. 3. Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. 4. Se establecerán mecánicos de acceso a la información y procedimientos de revisión expedidos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 5. Los sujetos obligados deberán preservar estos documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 5. Las leyes determinarán de la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. La insolvencia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 7. La Federación contará con un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre los ejercicios de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la producción de datos personales en posesión de los sujetos obligados en términos que establece la ley. A continuación les mostraré 2 memes de dicha Constitución política.